Le damos las gracias a Roberto Mendoza y por supuesto estamos esperando las noticias, la información que pueda surgir en cualquier momento. Y lo que pasó ayer con el gobernador de Potosí ha generado un revuelo muy grande. Mientras la Fiscalía Departamental en Potosí lo absolvía de toda responsabilidad al gobernador potosino sobre este caso de las ambulancias fantasmas, en La Paz fue convocado al Ministerio Público e inmediatamente fue aprehendido. Y hoy hemos tenido la posibilidad de ver, de leer un artículo, una columna que va relacionado justamente a esta temática. María René. Bueno, es un gusto para nosotros dar la bienvenida a un colega, a un historiador, a un amigo, Juan José Toro, a quien seguimos con particular interés porque tiene una vocación historiadora muy grande y tiene la capacidad de hacernos retroceder en el tiempo y decirnos, miren, hay cosas que nunca cambian. Y a tiempo de darte los buenos días, Juan José, me gustaría que por favor saludes a nuestra audiencia y hablemos de esta extraña combinación de Amayapampa con el caso de las ambulancias, por favor. ¿Qué tal, María Zené? Buenos días a tu audiencia. El caso Amayapampa, del que seguramente las nuevas generaciones han escuchado Ya hablar no se poco. acuerda. Sí, es un caso famoso que ocurrió el año 1996, cuando tropas combinadas del ejército y la policía mandaron hasta los Umopar, ingresaron al campamento minero de Amayapampa en el norte potosino para proteger los intereses de una empresa minera extranjera, que era Vista Gold Corporation, y no tuvieron ningún empacho de entrar metiendo bala, ¿no? Entonces, en la primera jornada, que fue el 19 de diciembre de 1996, mataron a 4 personas e hirieron a 11. Y al día siguiente siguieron con esa misma tarea. De Amayapampa pasaron a Capacirca, hay otro poblado cerca que se llama Lagunillas. Fueron 3 días de lo que se conoce como la masacre de Navidad. Y como consecuencia de eso murieron 10 personas, hubo más de 60 heridos, etcétera. Fue literalmente una masacre. ¿Quién fue el responsable? A la luz del ordenamiento jurídico, cuando hay actuación de tropas, y peor si son combinadas, el responsable siempre es el presidente del Estado o la presidenta del Estado. ¿Por qué? Porque lo impone la Constitución Política del Estado. La Constitución, tanto la anterior, la que estaba vigente en 1996, como la actual, que fue promulgada en 2009, señalan que el presidente, antes el presidente de la República, ahora el presidente del Estado, es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso significa que está por encima de toda la estructura, tanto del ejército como de la policía, está encima del Estado Mayor. Técnicamente y teóricamente, el ejército y la policía no hacen nada sin el conocimiento del presidente. Y por eso es que estamos convencidos de que por una cuestión constitucional, no creemos que en 1996 se haya roto esa vía constitucional, estas tropas que ingresaron a Amayapampa actuaron con pleno conocimiento del entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, a quien por su nombre largo preferimos decir Goni. Entonces, ¿qué pasó después? Resulta que la primera actuación del gobierno de Sánchez de Lozada en este tema fue como si la escopeta que fue herida por el pato le estuviera siguiendo juicio al pato. Le siguieron juicio a 2 dirigentes mineros por terrorismo e inclusive llegaron hasta la sentencia, pero no se hizo nada contra los verdaderos responsables de la masacre. Y ya después, por mucha presión, fundamentalmente internacional,
se inició un proceso, pero contra funcionarios o contra oficiales de baja jerarquía, contra suboficiales, subtenientes. No se tocó a coroneles, no se tocó a generales, mucho menos se tocó a Sánchez de Lozada. Por eso es que Amayapampa pasó a la historia como un ejemplo de abuso de poder, ¿no? Es decir, tienes poder, vulneras la norma, pero no te procesan a ti, sino procesan a tus subalternos. Por eso es que yo comparo el caso Amayapampa con lo que pasó, o está pasando en Potosí, porque en La Paz está ocurriendo otra cosa, ¿verdad? En Potosí, Claro. con el caso de 41 ambulancias. ¿Qué pasa en este caso? Resulta que la gobernación de Potosí firma contratos para la compra de 41 ambulancias con una empresa denominada Stefals Logistics. Esta empresa no reunía ningún requisito, no reunía requisitos para poder firmar un contrato como proveedor del Estado, pero firman el contrato y lo hacen por adjudicación directa, no hay licitación. Ahora bien, esto de la licitación de que no hubo licitación es legal porque el presidente Luis Arce, sí, había promulgado un decreto, el decreto supremo 4432, que permitía a los gobiernos, a las entidades territoriales autónomas, hacer compras sin licitación para ahorrar, el, saltarse los tiempos burocráticos porque estábamos en pandemia y había rebrotado la COVID-19. Entonces, por eso es que se promulga este decreto. Y por este decreto, las entidades territoriales autónomas podían suscribir contratos sin licitación, y eso fue lo que hizo la gobernación de Potosí. Pero hay un detalle: este decreto establece que, pese a que hay una excepción, establece que la responsabilidad total, exclusiva de los contratos es de la máxima eh, autoridad Autoridad. de la MAE, ¿verdad? La máxima autoridad ejecutiva, correcto. Entonces, esa es la base para este contrato entre la gobernación de Potosí y la Stefans Logistics para la compra de 41 ambulancias. ¿Eso qué significa? Que este decreto debió ser utilizado por la Fiscalía de Potosí para la investigación de las supuestas ilegalidades en la compra de las 41 ambulancias. Lamentablemente, la Fiscalía de Potosí no tomó en cuenta el decreto. Se fue solamente por el lado del Código Penal, se esforzó en conseguir auditorías jurídicas, auditorías administrativas, auditorías técnicas que demuestren que el gobernador, específicamente el gobernador, Johnny Mamani, no tenía responsabilidad en el contrato. ¿Qué fue lo que pasó? Anteayer, la Fiscalía de Potosí, las dos fiscalas que están investigando este caso, sobreseen al gobernador y determinan procesar a 5 exfuncionarios que no son jerárquicos, a 5 exfuncionarios subalternos. Entonces, por eso es que yo hago un paralelo entre el caso Amayapampa, en el que se libró de pena y culpa a Gonzalo Sánchez de Lozada, que jurídicamente era el responsable, con el caso de las 41 ambulancias. Se está librando de responsabilidad al gobernador, que es jurídicamente responsable, no estoy diciendo que sea autor, sino jurídicamente es responsable por lo de las 41 ambulancias, y se decide procesar a subalternos. La historia es cíclica, se repite. Se repite. Me interesaba mucho que conversemos contigo y tengamos este posicionamiento, porque el concepto es claro, la historia se repite, las autoridades de máxima jerarquía siempre tienen una salida extra por ahí, pero llama la atención el comportamiento de las fiscales, que en lugar de prevenir un posible daño económico y una intencionalidad para provocar un daño económico, optan más bien por particularizar la acusación y enfocarla a niveles intermedios y bajos. Pero ahí está el punto de vista acucioso de un periodista historiador
que nos permite ver este caso en un contexto mucho más. Juan José, en esta evaluación que efectúas, ¿qué sensación te deja? En Potosí, por un lado, se habla de absolverlo al gobernador, pero paralelamente se tiene otra investigación en La Paz con un resultado totalmente diferente. Son juicios políticos, porque en el caso de Potosí, el que tiene el poder es el gobernador, es Johnny Mamani, ¿verdad? Entonces, aquí en Potosí no lo van a tocar al gobernador, pero en La Paz es otra historia. Eh, lo curioso, yo te doy la razón, es que se supone que acá está actuando el Ministerio Público, no está actuando el fiscal William Alabe por su lado, la fiscala Pamela por su lado, y las fiscales de Potosí por su lado. Eso no hay. Jurídicamente, el Ministerio Público es uno solo. Uno de los principios del Ministerio Público es la unicidad. Entonces debería de haber coherencia. Es decir, si el Ministerio Público encuentra indicios de inocencia en ciertos casos, eso debería de ser igual en todo el territorio nacional, pero acá no ocurre eso. Aquí hay dos fiscalas que son Gabriela Quintana López y Magali Castro Luna, que intentan favorecerlo al gobernador, y lo que han hecho durante esta etapa previa al juicio es lavar diligencias. Lo que han hecho es tratar de liberar como sea al gobernador. Incluso acá lo que han hecho es, para evitar que se califique daño económico, el posible daño económico, algunos funcionarios han depositado al banco, no se sabe de dónde han sacado la plata porque estamos hablando de millonadas, pero han hecho todo lo imposible por librar al gobernador. Es un caso de lavado de diligencias. Y a mí me consta que en la Fiscalía de Potosí lavan diligencias, porque lo han hecho también con mi caso cuando me golpearon los mineros en el Cerro Rico. Gabriela Quintana, además, ya tiene características de operadora política más que de fiscala de materia, ya que Gabriela Quintana es la que está procesando a Marco Pumari. Por un lado es fiscala acusadora, y en este otro caso, en el que está involucrado el gobernador Johnny Mamani, prácticamente actúa como una defensora, en lugar de acusadora, prácticamente actúa como una defensora del gobernador. Al gobernador le han permitido todo en este proceso. El gobernador tiene detención domiciliaria. La fiscalía le levanta la detención domiciliaria y el órgano judicial ratifica la detención domiciliaria. Pero pese a la detención domiciliaria, Johnny Mamani podía viajar donde le daba la gana. En un caso que yo estoy viendo por primera vez, durante más de 30, 35 años de que es la primera vez que veo que una persona que tiene detención domiciliaria puede viajar cuantas veces le dé la gana, muchas veces sin permiso de la Asamblea Legislativa Departamental. Ahora en La Paz, la historia es distinta, porque en La Paz lo que se está haciendo es investigar un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Ese es el nombre que se da, el nombre jurídico que tiene, o la tipificación que tiene el lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Es cuando introduces importantes cantidades de dinero a una economía, pero dinero ilícito, generalmente proveniente del narcotráfico o de la trata y tráfico de personas o tráfico de armas. Entonces, está acusado de eso el gobernador de Potosí, porque lo que hizo la Fiscalía de La Paz el año pasado es iniciar un proceso a raíz de que la Unidad de Investigaciones Financieras le dice, aquí está pasando algo raro. Y era el caso de las 41 ambulancias. ¿Y quién da el pitazo? Ese es el detalle. Es cierto que fuimos los periodistas quienes dimos la noticia, el Deber fue el primero en dar la noticia, luego la seguimos nosotros, pero en realidad el pitazo lo dio el Ministerio de Hacienda el 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque en esa fecha se emiten 4 cheques, la Gobernación de Potosí emite 4 cheques, rapidito, porque era el 31 de diciembre, se estaba acabando el año y había que cesar el asunto. Los 4 cheques eran para Stefans Logistics, sumaban 20.500.000 bolivianos, era el pago por las 41 ambulancias. O sea, se hizo el pago, pero ¿quién tenía que efectivizar el pago? El Ministerio de Hacienda, a través de
la autorización, qué sé yo, para que salga ese dinero de las cuentas de la gobernación. El Ministerio de Finanzas bloqueó eso, no hizo efectivo el pago y le dio el pitazo a la unidad de investigaciones financieras. Le dijo, aquí está ocurriendo algo raro, esto es mucha plata. Entonces, ahí fue que la unidad de investigaciones financieras empezó a ver el asunto y cuando estalló el escándalo de las 41 ambulancias, encontraron que un jovencito llamado Luis Esteban Huanca era gerente de una empresa llamada Stefals Logistics y esta empresa, que no tenía ni un año ni 6 meses de haberse constituido, había logrado introducir 87 vehículos al país desde Dubái y los estaba vendiendo y entre sus compradores estaba la gobernación de Potosí. Ojo, que la gobernación de Potosí no solamente le estaba comprando estas 41 ambulancias, había comprado otros vehículos también para la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, había comprado vehículos para seguridad ciudadana, todo con Stefals Logistics. ¿Qué ha encontrado la Fiscalía de La Paz? La Fiscalía de La Paz ha encontrado que lo que se estaba haciendo era una operación de lavado de dinero y el palo blanco era Stefals Logistics. Y lamentablemente con esta empresa es que se ha relacionado la gobernación de Potosí. La acusación ahora está yendo más lejos todavía, porque según la gente de la Fiscalía de La Paz, habría sido la gobernación de Potosí la que ha estado lavando dinero, comprando vehículos y utilizando como intermediario a esta empresa Stefals Logistics. Es por eso que lo detienen al gobernador en La Paz. Consideran que él sería no testigo, sino probablemente autor del lavado de dinero. Hay que tomar en cuenta que Stefan Logistics, a través de su abogado, ha puesto en ejecución una campaña en medios para aclarar que su papel ha sido de intermediario y que ha habido un contacto directo entre alguien de la gobernación de Potosí, y esta red pakistaní, que ellos simplemente han hecho la tramitación y que no eran la empresa adjudicataria. Este matiz creo que es muy importante, Juan José. Un contacto directo entre la gobernación, alguien, e incluso se llega a dar el nombre de un empresario que es el que compra, de una persona que es quien compra las 41 ambulancias, que viene a ser Umar Saif, ¿verdad? Sí, hay un ciudadano pakistaní de por medio y no estamos hablando solamente de alguien, sino estamos hablando de algunas personas, porque al estar dando vueltas en el asunto hemos podido encontrar, por ejemplo, hay fotografías de este pakistaní con personas que dependen de la gobernación de Potosí y concretamente con personas del Servicio Departamental de Caminos. Acá hubo un escándalo porque resulta que el garaje del Servicio Departamental de Caminos estaba sirviendo para vehículos anteriores que fueron comprados antes del tema de las 41 ambulancias. Hay vínculos entre alguna agente de la gobernación y este ciudadano pakistaní. Eso es algo que ya es complicado acá de investigar. Nosotros no llegamos más lejos porque, repito, acá el poder lo tiene Johnny Mamani. Entonces eso nos cierra muchas puertas. No hay posibilidad de rastrear mucho porque ya una vez que se los detecta, logran moverse fácilmente. Aquí ha habido interesante movimiento de gente en el Servicio Departamental de Caminos a partir de una denuncia que presentamos nosotros. Realmente muy interesante, muy productiva la entrevista. Te agradecemos por esta comunicación, por contestar el llamado de FM La Paz, de La Nueva Estrella y por supuesto estar presente en las redes sociales. Juan José, un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación. A ustedes las gracias y hasta siempre.